Hola, ¿qué tal? Estamos continuando con el módulo 2 de Visual Folk Pro y SQL Server. Hasta el momento nosotros ya hemos diseñado las tablas, que son 4. Entonces, vamos a comenzar de manera rápida el tema de estructurar los módulos desde Visual Folk Pro para que puedan hacer el mantenimiento de dichas tablas. El tema de registrar, actualizar, eliminación, consulta. Entonces, vamos a tratar de formar de manera rápida este detalle para ya centrarnos directamente en esta tabla de acá, tabla de artículos. Y a través de ello nosotros vamos a generar también diferentes reportes, que es la parte del entrenamiento que vamos a implementar un poco más el tema de reportes con Visual Folk Pro y SQL Server, cómo manejamos ello. Y en todo este proceso vamos a aumentar el tema de complejidad. Con lo aprendido en la primera parte, en el módulo 1, hemos trabajado cosas sencillas con la finalidad de que tú te puedas entrar un poco a esta nueva forma de trabajo. Ya no solo trabajar con tablas nativas, sino trabajar con un servidor de datos externo. En este segundo entrenamiento vamos a reforzar eso, vamos a incrementar el tema de complejidad, como les dije, y que en realidad nos va a resultar más funcional. Para ello, nosotros como siguiente paso, como les dije, vamos a irnos de frente a Visual Folk Pro. Vamos a desarrollar un nuevo proyecto. Subimos un nivel, en este caso lo voy a... Siempre yo trabajo con el disco C. Por más que no sea recomendable. Por más que no sea recomendable el trabajo en el disco C, porque siempre cuando tu equipo está muy expuesto a que, por ejemplo, el sistema operativo siempre, por alguna razón, el disco, la unidad C, es la que siempre se ve dañada o bloqueada, digamos así. ¿Ya? Yo siempre le he trabajado en C. Es ya una costumbre que se me ha generado. No es recomendable. Entonces vamos a seguir en este caso una recomendación. Guardarlo en una unidad alterna o disco D, que es del propio disco duro, sino que el sector de partición del disco duro es donde en disco C nada más es donde normalmente se daña más. Entonces, en el disco D, siguiendo un poco de recomendación, vamos a guardarlo en el disco D, vamos a crear una pequeña carpeta principal. En este caso lo llamaremos Visual Folk Pro y SQL Server 2. Así vamos a ponerlo. Enter, ingresamos a esa carpeta y dentro de esa carpeta nosotros vamos a, antes de guardar el proyecto, vamos a crear unas carpetas esenciales. ¿Ya? O lo podemos hacer por aquí o simplemente accedemos a nivel de explorador de Windows y también lo podemos hacer por ahí, no hay ningún problema. Por si acaso se le cierra la ventana, mejor lo vamos solo crear el proyecto. La carpeta ahorita lo vamos a terminar de crear por el explorador de Windows. Aquí vamos a poner proyecto pj-visual folk pro y SQL Server SQL 2. Guardo. Ya tengo la estructura de lo que será todos los objetos de mi proyecto en Visual Folk Pro. Vamos a minimizar un momento. Minimizamos también el IDE del SQL Manager en Studio. Vamos a la opción este equipo, disco D, y vamos a ubicar nuestra carpeta. Aquí lo tenemos. Listo. Lo recomendable y es que sigamos siempre un poco ordenados. No digo extremadamente, pero sí dentro de la medida un poco ordenados. Y vamos a crear las carpetas donde nosotros vamos a ir guardando los ciertos objetos de Visual Folk Pro. En este caso, formulario. Es lo común que guardamos siempre en Visual Folk Pro. Informes, que serán los informes de Visual Folk Pro. Por ejemplo, una carpeta también de PRG, de archivos de programas de Visual Folk Pro. PRG, yo siempre lo coloco así. Ustedes le pueden colocar programa, el nombre que mejor les parezca, pero el tema es que se genera un orden. Una carpeta también para los iconos, los dibujos, los fondos. Yo siempre defino una carpeta llamada dibujos. He visto que otros usuarios, otros programadores le ponen como picture, imágenes. Ese ya es un nombre libre. La idea es que se mantenga un orden. A ver, carpeta para dibujos, imágenes, todo acá, formularios también, informes, archivos PRG. Bueno, vamos a dejar
el tema de menú, por si llegamos a tocar menús, ya, así. ¿Qué otro podemos tocar aquí? Menú, informes. eh, mm, ¿Qué otro detalle? Ah, el detalle más importante con lo que vamos a trabajar, las clases. Clases, clases. ¿Qué son las clases visuales? ¿Qué otro componente más podríamos utilizar de Visual Folk Pro con respecto a los objetos? Bueno, por el momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí y conforme vayamos avanzando, vamos a ver la necesidad de nuestro proyecto y iremos creando el resto de carpetas. No hay ningún problema. Cerramos. Regresamos a Visual Folk Pro. Yo les recomiendo que siempre vamos a tratar en lo posible, en la medida de lo posible, que el proyecto que trabajemos dentro de este entrenamiento lo lleguemos a generar ejecutable para ver cómo funcionan los modos. Vamos a crear un pequeño programita al final de todo esto, ya que se genera una pequeña aplicación. Entonces, lo primero que vamos a necesitar, podemos trabajar de la pestaña todos o por secciones, no hay ningún problema. En este caso me voy a ubicar donde dice la opción código. Como les dije, lo pueden hacer por todas las pestañas, en toda la opción que está disponible, todos los objetos, o simplemente directo acá, código. Cualquiera de las opciones te lleva al mismo camino. Aquí lo que vamos a hacer es en la opción de programas, vamos a darle nuevo, y yo les recomiendo que siempre definan sus seteadores de configuración que van a aplicar para su programa y en realidad sea afectado para todos los módulos. Por ejemplo, siempre, esto es lo más típico, estos seteadores, que de una u otra manera eliminan el eco propio predeterminado de Visual Folk Pro y no se genere doble eco repetitivo a la hora de que ejecute un proceso, más que todo enfocado al tema de reporte. Después siempre es bueno hacer un clear ante todo al camino de cualquier proceso, pero antes de los seteadores yo siempre seteo los principales. Set day, siempre le indico que el tipo de configuración del formato fecha como va a estar. Yo le digo voy a tener el formato día, mes y año. En ese formato yo quiero trabajar en el tema de fecha, en el tema de decimales. Si gustas colocas el tema decimal tú, pero eso lo vamos a ver más adelante también. Por el momento creo que estos tres seteadores y clear es más que suficiente. Ya le damos guardar, ¿no? Definimos aquí donde dice PRG porque es un archivo de programa, doble clic. Por ejemplo, le vamos a poner PRG off inicial. Vamos a ponerle off, que es como apagado, inicial. Porque este archivo PRG nos va a servir para poder setear las configuraciones en modo de programación, en modo de trabajo, no en modo de ejecución todavía. Para el modo de ejecución vamos a diseñar otro archivo PRG que ya inicialice todo el proceso de nuestro proyecto. Pero en este caso todavía no tenemos ningún proyecto terminado, recién se está iniciando. Entonces no viene al caso todavía desarrollarlo, pero sí desarrollar un pequeño elemento que genere algunos setee algunos parámetros, algunas configuraciones para poder hacer las pruebas dentro del desarrollo todavía. ¿Ya? Aquí ya lo hemos hecho. Por el momento es lo necesario, no necesito nada más. Y ahora como siguiente punto vamos a validar, ¿no? Tenemos que verificar que nos podamos conectar al servicio del servidor de base de datos que está en SQL Server. Si ustedes recuerdan o recordamos un poco cómo nosotros lo podemos configurar, podemos hacer esto aquí, SQL. Ya tenemos la conexión, el SQL Manager. Vemos que sí, estamos conectados al servicio SQL. Está nuestra base de datos, están las tablas, todo chévere por este lado. Ahora nosotros vamos a digitar ODBC. Vamos a ir donde dice ODBC Data Source 32 bits. En este caso yo estoy con Windows 10, 64 bits. En Windows 7 lo van a encontrar como origen de datos ODBC 32 bits. Van a encontrar siempre dos. Uno así, que dice entre paréntesis 64 bits, y otro 32. En este caso, como estamos trabajando con Visual Folk Pro y solo maneja el tipo de sistema 32 bits, tenemos que buscar que acomodarnos o ajustarnos a ese tipo de sistema y poder guardar una buena comunicación con Visual Folk Pro. En este caso, origen de datos, data source 32 bits. Damos un clic. Verificamos siempre
siempre que hay que verificar, antes de configurar, verifiquemos que contemos con el controlador ODBC driver de SQL Server. Y si es más que todo la versión actual, con respecto a la versión del tipo de servidor de datos, excelente sería. Entramos a la pestaña controladores, vamos a buscar ODBC, que algo que nos referencie SQL Server. Vamos refiriendo, acá lo tenemos. Sí, acá lo tenemos. El ODBC Driver for SQL Server 11. Que el ODBC Driver 11 es compatible para la versión 2014 de SQL Server. Aquí lo tenemos. Entonces, con ello nosotros vamos a poder trabajar. Vemos que también contamos con el ODBC Driver 17 for SQL Server para 2017. Ok, no hay ningún problema, lo podemos tomar. Pero yo les recomiendo que siempre utilicemos el ODBC Driver que se ajuste a la versión en la cual nosotros estamos trabajando. Vemos que más acá también tenemos otro SQL Server para la versión 10, que esto es un ODBC Driver predeterminado que viene con el propio Windows, ¿ya? Acá tenemos SQL Server Native Client, que es otra versión que viene con la instalación, en este caso de SQL Server. Ok, entonces vamos a trabajar con este ODBC Driver, la 11, que se ajusta perfectamente a lo que nosotros necesitamos. Para ello nosotros vamos a hacer una pequeña configuración de SN Sistema, ¿ya? Vamos a quitar esto, pertenece a otro tipo de entrenamiento que he realizado, no hay ningún problema. Ustedes deben tenerlo totalmente vacío o, bueno, si ustedes ya tienen configuraciones, deberían encontrar sus configuraciones en la pestaña DSN Sistema. Lo que vamos a hacer es agregar nuestro DSN Sistema y para esto vamos a buscar el ODBC Driver con la cual vamos a trabajar. Vamos a buscar, aquí lo encontramos, ODBC Driver 11 for SQL Server. Le damos finalizar para entrar a la configuración. Y lo que vamos a hacer es ponerle en este caso, yo siempre coloco cn-SQL. Podríamos ponerlo así nada más, sin ir a más detalle. Acá es una breve descripción, podría ser un poquito más amplia con respecto al nombre ya del DCN. Si gustan, colocan un nombre, una descripción, si no lo dejan en blanco, no pasa nada. Y acá en el servidor vamos a poner, vamos a darle un clic aquí, para que el SQL Server o el DCN nos muestre qué orígenes de datos están disponibles en el servicio, en este caso en este equipo. Damos un clic aquí, esperamos, demora siempre un poquito. Lo que nos va a brindar es qué orígenes de datos están disponibles. Bueno, por el momento ninguno. ¿Cómo referenciamos al servidor que nosotros necesitamos? Entre paréntesis vamos a colocar local, porque el servidor que tenemos ahorita en nuestro equipo está de manera local entre paréntesis. Le damos siguiente. La manera como nos vamos a conectar es cómo desea que SQL Server compruebe la autenticidad del ID de inicio de sesión. Le digo, ok, yo me estoy conectando a través de la forma de autentificación de SQL Server. Entonces, trabajamos esto. Voy a colocar mi usuario de acceso como lo he manejado a través del IDE SQL Manager en Studio. Usuario sistemas. Aquí. Y la contraseña que yo he definido. Le doy siguiente. Le damos clic donde dice establecer la siguiente base de datos como base de datos predeterminada. Le doy un clic aquí y debo seleccionar la base de datos B de almacén, que es mi base de datos que hemos desarrollado y será partícipe del todo este entrenamiento. Ya no vamos a entretener mucho con esta base de datos. Vamos a generar mucha dinámica en cuanto al desarrollo. Me parecería excelente que sucedan algunos errores porque de ello vamos a aprender mucho más. Ok, vamos a dejar esto todo de manera predeterminada, no hacemos ningún marcado adicional, solo la base de datos. Siguiente, dejamos tal y cual como está aquí, no movemos nada. Por el momento no debemos tocar nada, más que todo la parte de la base de datos nomás lo que hemos configurado. Finalizar y entraremos donde dice se creará un nuevo origen de datos con la siguiente configuración. Aquí lo tenemos todos los datos. Vamos a probar si el ODBC que hemos configurado a través del DCN está funcionando de manera correcta. Vamos a darle probar orígenes de datos y nos indica que las pruebas que se han realizado han sido de manera completa y correctamente. Vamos a aceptar, le damos a aceptar aquí y ya tenemos configurado nuestro
nuestro DCN sistema para poder trabajarlo desde Visual Force Pro. Recuerden que nosotros lo hemos configurado dentro del administrador de orígenes de datos o DBC 32 bit, ¿ok? Dentro de la pestaña DCN sistema. Le damos a aceptar y ya estamos listos. Vamos a probar a ver si podemos engancharnos ahorita de Visual Force Pro al SQL Server. Para ello nosotros vamos a hacer un public, una conexión CN, una variable CN de manera pública y le vamos a dar el valor SQL Connect utilizando la función SQL Connect que nos permitirá conectarnos con un origen de datos. Entre comillas vamos a poner el SQL conexión SQL, que es el nombre del DCN que hemos creado. Acá vamos a colocar el usuario. Esto lo que estoy aplicando aquí es ya lo que se ha enseñado en el primer entrenamiento. Acá vamos a colocar la clave de mi usuario para que ustedes lo vean. Presionamos Enter y de manera rápida, no se ha ni puesto lento nada, ya estamos en la siguiente posición. Entonces ya hemos hecho la manera de conexión. Ahora hay que comprobar si la conexión ha sido satisfactoria y a través del win vamos a ver qué resultado tiene la variable CN. Presionamos Enter y observamos que tiene el valor 1, es un valor positivo. Esto nos indica que la conexión ha sido satisfactoria. Vamos a utilizar de manera rápida el SQLX origen de datos y hacemos una pequeña consulta, en este caso la tabla TV artículos, punto y coma, referenciamos un cursor de retorno, cursor 01, presiono Enter y vemos en la barra de estados de Visual Force Pro que tenemos un cursor, presionamos Browse, digitamos Browse y ya lo tenemos. Totalmente vacío, eso sí, pero ya nos retornó la estructura de la tabla que está en SQL Server y nos indica que ya está listo para poder trabajar. Este tema de trabajo con el tema de las sentencias y las funciones que estoy aplicando ahorita están en el primer entrenamiento, no las voy a volver a repetir porque sería atrasarnos un poco. Este entrenamiento con el tema de las funciones, todo ya están brindadas en el primer entrenamiento. Lo que vamos a hacer aquí, como les dije, vamos a reforzar más el tema de actividad entre Visual Force Pro y SQL Server y sacarle el máximo provecho a ello. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.